Buenas noches, tardes, noches, ¿cómo podemos decir? Noches, tardes, tardes, noches. Bueno, gloria a Dios por los que estamos aquí, hermanos. Un gusto verla a cada uno de ustedes. ¿Cómo han estado? ¿Todos bien? Bueno, el jueves pasado no tuvimos, ¿verdad? Sí es cierto, no recordaba, pero ya se me hacía largo no estar aquí entre semana, pero bueno, gloria a Dios por los que estamos aquí. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente aquí. Y seguimos viendo nuestra declaración de fe. Vamos a ver el punto número 4 de nuestra declaración de fe. Y vamos a hablar de algo bien importante, ¿no? Porque muchos pensamos o muchos piensan ser, pero no son. O muchos a lo mejor dicen, no, yo no soy digno. Y es acerca de la salvación. ¿De qué vamos a ver? La salvación del hombre. Hemos hablado acerca del hombre, su caída, su redención, en lo que es la declaración de fe como individuos personalmente y como iglesia. Y bueno, creo que todos nos sabemos San Juan 3:16. El hermano Rudy leyó San Juan 3:17, ¿verdad, hermano? Entonces, vamos a ver San Juan 3:16 y vamos a lo mejor esta clase nos lleve 2 clases porque tenemos que presentar lo que es la salvación para poderla entender, cuál es el plan de Dios desde la eternidad, pero hay condiciones de Dios que establece para ser salvos. ¿Sí sabían eso, no? O sea, Dios las establece, no nosotros. Porque aquí a veces es que nosotros podemos emplear o tener condiciones, hablando humanamente o como iglesia, pero también hay evidencias. Son 3 puntos muy importantes en el cual es el plan de Dios, las condiciones y las evidencias internas, pero también externas en cuanto a la salvación. Entonces vamos a ver de eso para que a lo mejor muchos de nosotros digamos, bueno, yo soy salvo, no soy salvo. Y una vez en una de sus predicaciones el pastor Chuy decía, bueno, es bueno a veces ponernos a pensar, ¿no? De que si somos verdaderamente salvos o no, porque debe de haber, reconocer que hay un plan de Dios, sus condiciones, pero debe de haber evidencias, ¿sale? Debe de haber evidencias, como puede haber evidencias que nuestros hijos van creciendo, ¿sí o no? Usted debe de ver sus evidencias, que su niño ya deje la leche y vaya comiendo carnita, ¿no? Así como usted come carne o pollo. Entonces, todo esto se hace evidente. Entonces, hermanos, ¿qué le parece si nos ponemos en las manos de Dios? Tenemos buen tiempo para poder introducir lo que es la salvación del hombre y bueno, así poder empezar esta clase. Póngame en las manos de Dios y que sea Dios mismo hablándonos a nosotros y a cada uno de ustedes para que nos ayude a entender un poco más esta clase y esta palabra que Dios tiene. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por los que están aquí, los que pudieron vencer, Señor. Lo que a lo mejor se les atravesaba algo, Señor, pero desde principio de mañana propusieron en su corazón, Señor, estar aquí para escuchar tu palabra, para escuchar lo que tú tienes para nosotros, como cada uno de nosotros nos lo hemos propuesto, Señor. Gracias por los esforzados, Señor, porque tú ves su corazón, porque tú ves su mente, tú ves su ánimo, Señor. Aunque muchos de nosotros no lo podamos ver, Señor, pero muchos nos proponemos desde mañana, desde un día antes, Señor. Este es el día que tú hiciste para que vengamos y escuchemos tu palabra, te glorifiquemos y exaltemos tu nombre. Te pedimos de la ayuda de tu Espíritu Santo a toda iluminación, Señor, toda revelación que tú tengas en tu palabra para cada uno de nosotros, que nos guíes y que si hay pensamientos, Señor, que si hay opiniones, que si hay argumentos, Señor, sea siempre para la edificación de tu pueblo, la edificación de tu iglesia, Señor, y que sean constructivas, Señor, y también aquellos que quedemos sin palabras podamos entenderla y que tu Espíritu Santo nos ayude a iluminarnos más en este camino que es el camino de la salvación y la vida eterna contigo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, San Juan 3:16, ¿quién lo tiene? Amén. Lo pueden leer, vamos a ver unos cuantos versículos y pueden, lo que voy a hacer en esta clase, pueden tomar notas bastante porque van a ver bastantes términos, la justificación, la redención y todo estos términos que la Biblia nos enseña en cuanto a la salvación. Va a haber términos que en el idioma original y todo eso, pero bueno, por eso es que a lo mejor nos va a tomar un poquito más de tiempo, pero tenemos tiempo, ¿no? Bueno, y si Cristo viene mañana, pues somos salvos, nos fuimos con Él. Ya no va a haber tanto, ¿verdad? Pero San Juan 3:16, ¿quién lo puede leer?
¿Por qué? Amén. Léalo, hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Hay una salvación, pero cuando hacemos la pregunta, ¿somos salvos de qué? Y yo sé que muchos van a decir a lo mejor una misma cosa, otros tienen otra opinión, pero aquí la pregunta es, ¿Dios nos salvó de qué? De la muerte eterna, ¿qué más? Del pecado, ¿qué más? De su ira, ¿qué más? Bueno, yo creo que a lo mejor son básicamente las que más se nos vienen a la mente, ¿no? Pero una de las cosas muy importantes, acuérdense que, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque el versículo que leyó el hermano Rudy, San Juan 3:17, también aparece ahí que Dios tuvo un plan, porque bien le leyó el hermano acerca de una condenación, ¿no? Porque entonces si ustedes ven, hay una ira de Dios. Ciertamente el hombre ha pecado, ciertamente hay una muerte eterna, pero acuérdense que hay una ira de Dios que va a ser desatada, ¿no? Y Dios a los que de tal manera amó Dios al mundo, aquí no es universalismo, de que entonces todos son salvos, porque el mundo es a todas las personas, no al globo terráqueo, a lo que Él creó como una esfera donde podamos vivir, sino habla de personas, individuos como usted y como yo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, y aquí todo aquel es singular, ¿no? Personificado o algo personal, no es por grupos ni por familias, ni por iglesias, sino personal. Y aquí habla de no se pierda, mas tenga la vida eterna. Voy a dar estos 3 puntos y luego vamos a desglosar un poco del tema de la salvación. El plan de Dios desde la eternidad. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20. Aquí sí me pueden ayudar y usted lo puede apuntar. Bueno, la salvación del hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero si ustedes le ponen ahí en sus datos o en sus apuntes, número 1, el plan de Dios desde la eternidad. 1 Pedro 1, 18 al 20, Juan 3, 17, hermano Rudy, si nos lo puede leer otra vez, y alguien que me ayude en 1 Timoteo 2, 4. 1 Pedro 1, 18, dice: Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por amor de vosotros. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver que se manifiesta de Dios? Su amor a nosotros, pero habla acerca de sangre, ¿no? Habla acerca de una persona que antes de la fundación del mundo, ya Dios, si ustedes ven, ya el Espíritu Santo, Dios, Padre y el Hijo, o sea, ya tenían esto como un plan, ya tenían esto como un momento que iba a suceder hasta que fue manifestado en su tiempo, ¿no? La venida de Cristo. Ahora, Cristo vino en el momento indicado por Dios, indicado en su momento, y Pedro lo habla así, que había un plan desde la eternidad. Siempre vemos lo que estuvimos viendo el domingo, la omnisciencia y de Dios en cuanto Él sabe todas las cosas. Que cuando viene alguien y dice, bueno, si Dios sabía que iba a pecar, bueno, es que Dios no es un Dios manipulador, de que, bueno, lo voy a crear, pero no quiere crear robots. Aún así, si ustedes ven, los ángeles tienen un nivel de sabiduría más que el ser humano. Bueno, aún ni manipuló a los ángeles. Los ángeles tuvieron un momento de elección, ¿no? Cuando fueron, ¿cómo se le puede decir? Sí, o sea, cuando Satanás metió esa cosa en la mente o lo que el ángel era y lo metió y fueron engañados y una gran parte de los ángeles cayeron. Bueno, lo que sigue haciendo Satanás sigue haciendo lo mismo. Ahora, cuánto mucho más cuando pues somos una naturaleza caída. Si saben, no hay nada bueno en nosotros. Somos pecadores, somos personas que necesitamos reconocer ese plan de Dios de la salvación, de la sangre, como dijo mi hermano, y Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, más para que no se pierda y tenga vida eterna. Pero 3:17, ¿qué dice, hermano? En el 3:17. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea
salvo por él. Hay una manera que el mundo puede ser salvo, o más bien, ¿qué manera es? En Cristo, pero hay algo muy importante, la fe. La fe en Cristo, pero acuérdense que esa fe no es una fe, la fe natural que tú y yo tenemos. Todos ustedes, o dígame si estoy mal, tienen fe de que mañana van a ir a trabajar, ¿sí o no? Todos, es una fe natural. Es una fe, usted tiene una fe natural de que usted va a tener hijos, de que usted va a tener salud mañana, o sea, y siempre tenemos esa parte de decir, bueno, si Dios quiere, bueno, ahí entra otro tipo, ¿no? Ya pones tu confianza en Dios. Pero esa también, dicho, lo tiene el que no es hijo de Dios, el que no es cristiano. No, es que si Dios quiere, y si Dios quiere, y Dios quiere, y Dios quiere, pero de ahí vemos otras cosas en su vida que no demuestran un verdadero amor recíproco por el Padre, o esa reverencia o respeto por el Hijo, ni por el Padre, y pues mucho menos por el Espíritu Santo. Pero vemos que, como dice el hermano, que en Juan 3:17, déjame voy yo, Juan 3:17 nos lo dice de esta manera, ¿no? Dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo primeramente fuera salvo por medio o por él. Dice así. Pero hay una parte que si lo leemos, ahí queda, ¿no? Pero fíjense el versículo que sigue. El que en él cree, ¿no es que, hermano? Condenado. ¿Sí ve? ¿Qué se necesita? Creer. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo oirán si nadie? Pero pues es bueno estar viendo Netflix, estar haciendo cosas, estar metido en otras cosas, pero no le damos el tiempo a veces a Dios al evangelizar. No, pues es que en esta iglesia no salimos en multitud. Tú y yo somos libros abiertos. Tú y yo podemos predicar a alguien ahí en el restaurante, comiendo, o cuando tenemos eventos de comida aquí, o cuando se da una oportunidad. Lo podemos hacer, ¿sí o no, hermanos? Lo podemos hacer. ¿Sabe qué? Nada más que algunos ¿mande? Debemos, o sea, es un deber como cristiano, no es simplemente, nos es impuesta necesidad de predicar esto, porque es como a veces se mofan de nosotros, ¿no? Dicen, si ustedes tienen la verdad, ni salen a predicar, ni hablan, se avergüenzan de Cristo, que los vean o oyendo coritos o hablando de Dios, o orando por la comida. Muchos cristianos se avergüenzan de eso en un restaurante. Ya he visto testimonios, ahora le voy a dar el otro lado, y a ver si eso lo motiva a usted, no se crea, porque no debe ser su motivación, pero hemos oído de gente que cuando llegan a un restaurante oran y los ven agarrándose las manos, y cuando ya van a pagar, dice que alguien ya pagó la cuenta. ¿A usted le ha pasado eso? ¿Mande? Por el momento no, pero dice, yo he conocido 3 personas que le han pasado eso. Una pareja joven, otras personas un poquito más adultas, pero dice que ellos llegaron, se sentaron, oraron, y él, su esposa y todo, y alguien ya había pagado su cuenta. ¿Sí? ¿Han escuchado testimonios así? Dice uno, bueno, ¿por qué? Bueno, pues vieron a 2 personas orando y vieron que estaban ahí platicando de la palabra de Dios, y Dios tocó su corazón y lo bendijo. Pero ahora no lo haga por esa motivación. Hágalo porque usted le ora a Dios por los sagrados alimentos, que bendiga los sagrados alimentos, pero por sus alimentos, ¿no? Y no debe ser todo eso, sino la oración. ¿Qué nos motiva a ir a orar los martes? ¿Qué nos motiva a venir los jueves? ¿Para que nos vean o simplemente porque necesitamos de Dios? Entonces vemos que esta parte que cuando habla, dice, el que en él cree, el versículo 18, no es condenado, pero el que no cree, caray, pero entienda esto. Es que el problema aquí pareciera como que hay palabras que dice, bueno, pero el versículo 17 que leyó el hermano Rudy, dice que el Hijo de Dios, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo. Pero abajo dice, el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay muchos cristianos que a veces, o muchos que se dan el lujo de rechazar a Cristo, y no cristianos, o mucha gente que tú le hablas de Cristo y lo rechazan deliberadamente. ¿Te has encontrado gente así? Es más, yo me he encontrado con gente que me platican, no son cristianos, me platican y todo, y con palabrotas y todo, le digo, oiga, amigo, o compa, o no sé cómo usted se dirige a las personas y todo, digo, pues, usted necesita de Dios. ¿Cómo no? Aquí anda conmigo. Y dice, caray, y le ha ido mal, y dice, primero me da
un buen número de cosas, cómo le ha ido y todo, y que casi se muere, y que esto, y que el otro, y parrandas y todo eso. Y no, aquí anda conmigo. Pero digo, bueno, a veces muchos cristianos de esa manera viven, ¿no? Que pensando que ahí anda conmigo, ahí anda conmigo. Entonces vemos que él no ha creído en el Hijo de Dios, y esta es la condenación. El versículo 19 lo dice así, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué amaron? Más las tinieblas. ¿Qué amamos más, la luz o las tinieblas? ¿Cuál era nuestra vida antes? Las tinieblas, ¿no? Que la luz, porque sus obras, ahí ya empieza a hablar de cosas más directas, obras. Y ahí es donde vemos, ¿cómo son tus obras? ¿Cómo son nuestras obras? Porque es lo que la parte 3 de la salvación son la evidencia externa de una vida transformada. ¿Sí ve? ¿Cómo es que todo va compaginando de que soy salvo? Y si soy salvo, bueno, tengo que poner atención a las cosas con respecto a lo que la salvación ha hecho el Señor, el efecto en mi vida. A toda acción hay una reacción, ¿no? O sea, a todo momento. Entonces vemos que Juan nos habla de esto, porque todo aquel que hace lo malo va a aborrecer la luz. Y no viene a la luz porque sus obras no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto sus obras, que sus obras son hechas en Dios. La importancia de hacer nuestras obras en Dios. El dar, el cantar, el venir y dar una clase, el venir y orar, el venir y hacer, no sé, la limpieza, o el dar un folleto, o hasta en presentar el evangelio a alguien, ¿no? Nuestras obras deben de ser puestas en Dios. ¿Por qué? Porque aquí hay una parte que a lo mejor después hablaremos de esto, mucho más después. Todo tendrá recompensa. Si lo hicimos siempre bajo estas partes de practicar la verdad en la luz de las Escrituras. Ahora, 1 Timoteo 2:4, ¿quién lo tiene? Amén. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad, hermano? Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino, verdad y vida. Y después dice, y nadie viene al Padre. No hay más, no hay más. Queremos más de Dios, necesitamos más de su palabra. Pero más que de su palabra, necesitamos más vencer este orgullo, esta altanería, yo lo puedo solo. Siempre el cristiano no es autodependiente, sino es dependiente de Dios. Pero ¿sabe qué? Lo que nosotros venimos quitando, esas escamas, como se limpia el pescado, nosotros tenemos que ir quitando eso en nuestra vida. En primera, todo peso de pecado, ¿no? Y luego, aparte de eso, todo lo que estamos contaminados por el pecado. Y bueno, el Señor nos lava con su preciosa sangre y vemos que Dios hace el plan de Él desde la eternidad. Y vemos que ese es su plan desde el principio, que todo hombre sea salvo, pero no todos quisieron. ¿Sale? O sea, no todos quisieron. Esto es rendir nuestra voluntad hacia Cristo. Por eso somos de una manera personas con una voluntad rendida a Él, con un corazón voluntario, decir, Señor, yo me rindo a ti, porque tu gracia, tu amor, no solamente me conquistó, sino me salvó, me redimió y me rescató de la ira del Dios Padre. Porque va a venir una ira, hermano, tarde que temprano. Es más, si ahorita usted ve los noticieros y todo lo que hay, o sea, todo el mundo está de mal en peor, porque la maldad aumentará. Y algo me acaba de comentar mi esposa, algo tremendo, que yo me quedé, es increíble que lo que ya quieren hacer con los niños de 12 años, y yo me quedé, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y después van a bajar la edad a los 9, y después a los 8. ¿Por qué? Porque el tiempo se acaba, hermano. Y es lo que nos acaban de comentar de la más pequeña y todo, y digo, ¿en serio quieren implementar eso con niños de 12 años? Digo, eso ni siquiera pasaba por mi mente en aquellos tiempos, pero la maldad va en aumento. Y esto es un tren sin frenos, sin chofer, como quien dice. El plan de Dios desde la eternidad siempre lo tuvo, la salvación. Número 2, las condiciones que Dios establece para ser salvos.
Aquí hago una pregunta. ¿Qué condiciones piensan ustedes que Dios establece o en su conocimiento de ustedes para la salvación? ¿Alguien que quiera comentar algo? Creer. Tener fe, reconocer la condición de uno, arrepentimiento Ok. del pecado. Ok. ¿Alguien más? Creer, arrepentimiento. ¿Quién más? ¿Mande? Actos de obediencia. Ok. Bueno, podemos decirlo. Entra. No es. Sí, o sea, no es un acto de salvación. El bautismo todos sabemos, ¿no? Que te bautices no es que vayas a ser salvo. No, es como un acto, sí, de obediencia, pero con respecto a la condición que Dios establece para ser salvos. O sea, y atribuirla a veces a ciertas cosas. Una de ellas, un ejemplo muy sencillo, que Pablo nos anima a que todos podemos y deseemos hablar en lenguas, tener un don de lenguas. Pablo lo manifiesta de que es algo que, pero no lleguemos al extremo de que decir, si no hablas en lenguas, no eres salvo. ¿Sí me explico? O sea, porque eso no radica ahí la salvación. O porque te bautices ya vas a ser salvo, o otra de las cosas. O entre más ayunes, pues bueno, imagínate, ¿no? O sea, va a resplandecer tu rostro. Entonces, muchas cosas que podemos decir. Alguien más, fe, arrepentimiento dijo, obediencia a sus mandamientos. Podemos ver de que ese viene siendo la obediencia a sus mandamientos, viene siendo ya alguien que es salvo, ¿no? Porque pues si no está el Espíritu Santo, pues cómo vamos a seguir en la carne y con nuestros pensamientos, y la palabra cuando viene y nos arrepentimos y tenemos fe, el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros nos va ayudando a ir dejando. Ahora, Él hace y nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, porque todos decimos, no, pues es que el Espíritu Santo no ha hecho nada en mí. No, es que también nosotros, al rendirnos, pues también damos nuestro ser para servir, pero también para obedecer a Dios. Si no, imagínense, pues ¿quién? La ayuda del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo fue, si ustedes ven de una de otra manera, que fue lo que conmovió a Pedro con respecto cuando tuvo ese momento con Jesús. Bueno, pues Pedro se arrepintió, ¿no? Y después empezó a dar frutos dignos de arrepentimiento, y de ahí Pedro tuvo fallas como usted y como yo hemos tenido, ¿no? Y después Pablo tuvo que hablar con él y Pedro corrigió, pero tuvo que corregir. Entonces vemos que una de las cosas, como dice mi hermana, es el arrepentimiento. Claro, la fe, pero las condiciones que Dios son más bien esas dos, podemos decir, y es el arrepentimiento de los pecados y la fe en Cristo. Bueno, primero viene el convencimiento. El Espíritu Santo nos convence de todo pecado y luego vemos, confesamos y aceptamos por la fe. ¿Qué debo de hacer para ser salvo, Señor? Le preguntó el carcelero, ¿no? ¿Qué debo? Bueno, a Pablo. Marcos capítulo 1, versículo 15 y Romanos capítulo 10, versículo 9. Las condiciones que Dios establece para ser salvos. Acuérdense que antes se tenía para perdonar los pecados y todo, tenían que llevar un corderito y todo. Bueno, ya ese representaba a Cristo, ¿no? Marcos capítulo 1, 15 y Romanos 10, 9. Ya está cerca el día en que Dios comenzará y reinará. Vuélvanse a Dios y crean en la buena noticia. Es versión TLA. Romanos 10, 5, 10, 9, 10, 9. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Entonces ahí vemos la palabra creer, pero también empieza lo que es, como Marcos lo dice en el 1:15, de esa manera, ¿no? El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesucristo mismo empezó a predicar su ministerio de esta manera: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, pero dice, arrepentidos y creed en el evangelio. Entonces es algo que va de la mano,
en cuanto a las condiciones que Dios establece para ser salvos. De otra manera, bueno, no sé qué más pudiéramos decir con respecto a esto, de que hay muchas cosas que el hombre quiere poner para establecer la salvación. Ahora, hay mucha gente que hemos escuchado que despide a la gente que pasan, muchos ponen tanto su confianza en su oración que hicieron, la oración de salvación o la oración de la confesión y todo, pero su vida sigue siendo igual. Y algunos de los que están arriba y todo imponen manos, algunos hasta le echan 1 litro de aceite y todo para eso, y salen diciendo, el que está arriba, ya eres salvo. Y dice uno, ¿y cómo lo sabes? O sea, ¿cuánta seguridad puede tener la persona de arriba que esa persona es salva? Sino eso solamente el Espíritu Santo, y nosotros, simplemente la Biblia nos da como unos destellos ahí de cómo no juzgar, pero sí ver de que, bueno, por sus frutos los vamos a conocer con el tiempo. No vamos a esperar que de un día para otro, pues ese manzano esté la manzanota grandota, pues no, hay que poco a poco, ¿no? Va creciendo el Señor. Ahora, la misma Biblia nos enseña, el apóstol Pablo dice, uno plantó, otro regó, otro cuidó, abonó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, si yo me pongo a dar cuentas de mi vida en los años que tengo como cristiano en el Evangelio, pues he pasado por 2, 3 diferentes lugares donde alguien ha abonado, alguien ha regado, pero lo que yo he visto en mi vida, yo creo que el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dios mismo. Dios mismo nos ha dado el crecimiento. Dios ha tenido cuidado de los que son suyos y va moviéndonos en lugares para ser de bendición, para ser personas que sirvamos al Señor y que podamos hacer que el reino siga creciendo. Así seamos poquitos, así hayamos estado en iglesias grandes, donde Dios nos haya puesto y dice uno, bueno, aquí aprendí y después volvemos a otro lado y el Señor nos ha ayudado. La tercera parte, la evidencia interna de la salvación, es el testimonio directo del Espíritu Santo. La evidencia interna, de la salvación es el testimonio directo del Espíritu Santo. Eso está en la declaración de fe, en Romanos 8:16. Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Ok, ¿quién nos da esa certeza? El Espíritu Santo. Y por eso tenemos que tener la identidad de quiénes somos. Es la identidad, voy a poner un ejemplo, la identidad de que eres hombre y sabes que eres hombre, pues haces cosas de hombre, ¿no? Te pones pantalón, te pones camisa de hombre. Tu identidad de ser mujer o hembra, pues te vistes como hembra, ¿no? Tu identidad de ser un hijo de Dios, ¿qué hubo? No voy a meter otro género, hermano, porque no hay. Es o hombre o es mujer. That's it, no hay más. Entonces, se nota la parte en la cual tenemos esa identidad, y la misma Biblia nos dice en Romanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ahora, fíjense cómo lo dice el Señor, el Señor, bueno, inspirado en el apóstol, el versículo 17, y si hijos, también somos herederos. Si yo estoy esperando que mi abuela o mi abuelo me dejen una herencia, mira, hermano, con la herencia que Dios tiene para nosotros es más que suficiente. Claro, si te dejan herencia, pues gloria a Dios, ¿verdad? Compártela con tu familia o no se pelee por ella tampoco. O sea, si el hermano mayor la quiere o el más chiquito la quiere, pues si tú ya eres hijo de Dios ya tienes buena herencia en Cristo. Amén. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con, fíjense, es que esta parte, ¿en qué nivel estamos? Ahora, no hablo de un nivel de que vamos a mirar a todos por abajo, no, sino en cómo Pablo responde a esto del Espíritu mismo, da testimonio en cuanto a la salvación, ¿no? Y dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿De qué nos habla Pablo? De que vamos a padecer muchas veces, ¿no? De que vamos a sufrir
en ciertas cosas, a veces por el evangelio o a veces por nuestro color de piel. Hello, ¿sí o no? Que a veces nos miren raro o a veces por nuestro idioma. Porque, bueno, pero en todo esto, hermanos, sabemos que en Él un día seremos glorificados, que vamos a hablar un poquito de eso más adelante. La evidencia, esa es la parte de la evidencia interna, pero la evidencia externa, aquí hay bastantes textos que le pido a todos que puedan leer. La evidencia externa de una vida transformada y verdaderamente santa está en 2 de Corintios, capítulo 5, 17. Es un texto muy conocido. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas, ¿qué? Viejas. Pero ¿cuántos de nosotros, hermano? Esta es una pregunta un poquito así medio curiosa. ¿A cuántos todos de nosotros nos gusta recholar? ¿Sí saben qué es recholar? Guardar, juntar y guardar cosas viejas. Viejas. Una vez mi esposa me dijo, yo tengo un storage chiquito en mi casa con herramientas, hermano, ahí atrás, que tengo más de 3 años que no las uso. Y me dijo mi esposa, si no la utilizaste en un año, claro, hay otros pensamientos de otras personas, de que dice, mira, pasaron 20 años y mira, hoy la necesité, mujer, ¿qué me hubiera pasado si no lo hubiera tenido? ¿Has conocido gente así? Pero ahí está, echándose a perder ahí atrás, ¿no? Comprando herramientas nuevas. Pues sí, o sea, digo yo, y si ella me dijo, ¿sabes qué? O si las regalas o las boto. Y dijo, no, pues la voy a tener que botar. La voy a tener que regalar, perdón. O sea, son cosas, herramientas normales, básicas, ¿verdad? Que a veces tengo 3, 4 martillos allá atrás y compro otro nuevo. ¿Sí me explico? Y dice uno, bueno, pero a lo que voy es esta parte donde me queda, en nuestra vida transformada, o sea, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Qué bien se siente cuando utilizas un taladro nuevo, ¿o no? O un coche nuevo. Aunque le metas más dinero que al pasado, pero traes un coche nuevo, ¿no? Entonces dice uno, bueno, ese es el 2 de Corintios, ya se los leí. 1 Pedro 1:16, mire, déjele, voy a dar los textos. No quiero ir tan acelerado porque es un tema fascinante con respecto a la salvación, así que téngame paciencia, voy a tratar de bajar las revoluciones. 1 Pedro 1:16, Efesios 4:22 al 24. Aquí vienen otros 2 más. Tito 2:12. Vuelvo a repetir. 1 de Pedro 1:16, Efesios 4:22 al 24, Tito 2:12 y Gálatas 5, es el más largo, del 16 al 25. Pero ¿sobre qué es, hermano? ¿Sobre qué vamos a hablar? La evidencia externa de una vida transformada y verdaderamente santa. ¿Sale? Ok. Voy a dar un tiempo para que los voy a leer otra vez. Ya leí yo 2 de Corintios para sus apuntes, 5:17. 1 Pedro 1:16, levante la mano, ¿quién lo tiene? 1. Efesios 4:22, Tito 4:2-12, ¿quién lo tiene? Mano, Rudy. Y, ok, Tito 2:12, hermana, y Gálatas, hermano Rudy. A ver, hermano, 1 Pedro 1:16. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. ¿Así o más claro? ¿Qué es ser diferente, hermano? ¿Sabe por qué a veces somos repudiados por mucha gente? Porque muchos de nosotros, el cristiano quiere seguir la onda o la ola del mundo. O sea, la música, que si este artista era cristiano y todo, pero ya está cantándole al mundo, ya está cantándole para esto, es que es cristiano. O aquellas cosas que a veces dice uno, bueno, yo siempre hago la situación de que qué diferencia hay. Hicimos una boda y todo, se casaron y todo, pero llegas a la recepción, música pagana, bebida y baile. Oh, pero son aleluyas, gloria a Dios, aleluya, y es el hermano de las congas. Lo digo porque aquí no hay congas. ¿Sí saben qué son congas, va? Los timbales o qué otra manera les llaman, tambores de esos que le pegas con las manos.
pero es el hermano, pero pues, imagínense, ¿no? Y dice, no, es que hay que agradar a la familia, es que hay que quedar bien con todos. Y dice uno, pues, ¿qué diferencia, qué transformación hay, ¿no? De todo eso, una verdadera vida apartada, santa para Dios. Y como dice el hermano Alex, 1 de Pedro 1:16. 1 de Pedro 1:16, ¿verdad, hermano? ¿En qué versión la leyó? TLA. Bueno, la parte que tengo aquí de 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pero ¿cuál leyó usted, hermano? ¿Segunda de Pedro? ¿Primera de Pedro? Primero de Pedro dice así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Ok. Pues esa es otra versión, pero ese es otro texto. Primera de Pedro 1:16. Bueno, más abierto. Sí, porque yo tenía, bueno, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ok. Pero lo que vemos, hermanos, que Dios nos invita a esa santidad, porque Él es santo, y estuvimos viendo acerca de la santidad. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Vemos que ahí el Señor nos habla porque escrito está. Entonces, viciados en ese aspecto del viejo hombre, y Dios nos llama a vivir en esa santidad y a vivir en la parte en la cual el Señor nos habla y nos invita a vivir de una manera santa y piadosa y de una vida transformada, a ser diferentes. Pero muchos le temen a eso, al ser diferentes y que te vean como bicho raro. Y es así. ¿Por qué no hablas igual que nosotros? ¿Por qué no dices malas palabras? ¿Por qué no tomas? Siempre está eso. ¿Por qué no fuman? ¿Y ustedes por qué esto? Es que ya cuando sale el cristiano, no, es que en la iglesia, o mi pastor, o es que mi líder, y es que, no, es que, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Dios dice, sed santo porque yo soy santo. Esa es una vida transformada por el Espíritu Santo y una verdadera vida santa. De otra manera, siempre vamos como la corriente del mundo, ¿no? Por eso es que hay muchas iglesias que pues se llenan porque, no, sí puedes tomar. No, sí puedes, ¿cómo se llama? No, sí puedes estar con una persona y tú, que al cabo la amas, ¿no? Y tú, no, pues sí, yo también la amo. No, pues no pasa nada, se aman los dos. Y luego viene lo otro, ¿no? Lo más tremendo, oiga, yo amo a este hombre como varón. No, pues es amor, ¿no? No le hace. Y toda la permisividad que hay ahorita, ¿no? En todo el mundo, en el nombre del amor. No sé cuál, ¿verdad? Entonces, es una vida transformada, una vida verdaderamente santa. Tito capítulo 2, versículo 12. Versículo 2:12. Sí, Tito 2, 12. Ajá. Okay, voy a leer del 11 para agarrar lo que es 12. Porque el 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, ¿qué es alguien sobrio? Santo, ¿qué más? Que no está borracho. Exacto. Dicen que los borrachos y los niños dicen. No sé, será porque el borracho lo traiciona la conciencia y el niño es inocente. El niño, a veces cuando dicen uno, hay que poner atención, papá y mamá, cuando un niño dice algo, ¿no? Porque hay cosas que a veces tienen, nada más que a veces pues les hacemos, no, niño, cállese, no, usted no. Pero bueno, una vida transformada, sobria, piadosa y justa y piadosa. Tenemos que ser justos como cristianos, ¿no? Justos también como cristianos. Gálatas 5:16, quiero avanzar rápidamente. Gálatas 5, versículo 16 al 25.
¿Sabe qué? Ahí estaba parqueada. Por eso, perdón, hermano, yo me confundí hace rato con los textos. Los tengo aquí, pero estaba mal en el libro. Pero Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. ¿Qué podemos decir de este texto, hermano? Que Pablo fue y le habló a toda la gente que estaba afuera en el parque, en el kiosco o en la plaza y todo. Le habló a personas que estaban metidos en una iglesia de Galacia, ¿no? Que él veía que había eso. Por eso es que cuando usted ve los mensajes de Dios, tanto los profetas eran algo repetitivos. Y a veces dentro de las iglesias he escuchado esto. No, bueno, yo cuando estaba sentado escuchando así gente, van a hablar de lo mismo, del pecado. Y ya, que corrija mi vida. Y es que Dios fue más la corrección. Claro, hubo palabras de amor y todo, pero Pablo está hablando de cosas duras, ¿no? Está hablando de cosas, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de ¿cuáles? De la carne. O sea, le está hablando a una iglesia donde, tenemos que poner atención. Por eso uno de los textos dice, despojaos del viejo hombre. ¿Quién? ¿Quién se va a despojar del viejo hombre? Pues nosotros ya tenemos ahora el poder del Espíritu Santo para despojarnos, decir, o sea, y eso es la humildad, hermano, por eso es la oración. La oración es quebranto, humillación. Cuando Daniel, cuando José, cuando ellos estaban pasando un momento de opresión acerca, o ya sea de pecado, o ya sea de una opresión del gobernador o de Faraón, o hasta lo mejor de espíritus o lo que sea. Es más, también cuando Saúl, ¿no? Saúl era opresionado por un espíritu maligno ahí, y la alabanza, ¿no? Le tocaron el arpa. ¿Quién fue? David le tocó el arpa. Lo que es la adoración, ¿no? Lo que es la música. Y vemos que las manifiestas son las obras de la carne. Y Pablo no le dijo, gente mundana, a ti te digo, aquellos que están afuera. No, le está hablando una iglesia en Galacia. Y a veces decimos, ¿por qué se predica tanto de esto? Bueno, es que Pablo dice, ¿cuáles son manifiestas las obras de la carne? Adulterio, fornicación. Y estas partes a veces lo llevamos, hermano, al adulterio entre la pareja. Pero ¿cuánto adulteramos nosotros delante de Dios? Con otros dioses. ¿Cuánto hemos cambiado a Dios por riquezas, por trabajo y por otras cosas más? Porque todo esto lo queremos poner, sí, tiene un ámbito en el cuarto, la carne, pero vamos a lo espiritual, ¿no? También. ¿Cuánto a veces cambiamos todo esto? La idolatría lo habla, la hechicería, enemistades. Y fíjense cómo va de algo tanto en lo personal, porque tanto el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, es algo que tiene que ver en lo interno, pero también en lo externo, porque después empieza con idolatría, con hechicerías, con enemistades ya con el prójimo, ¿no? Ya empieza con los celos, las iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, y póngale usted la lista, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales Pablo dice, os amonesto. ¿Ve que le está hablando a una iglesia? O sea, la gente de afuera, pues así vive, hermano, ¿o no? O bueno, para que no me oiga muy como que, que ya se cree. No, así vivíamos, dijo aquel, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo y nos amó a nosotros, pero de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esas cosas viejas, ¿qué? Pasaron. He aquí Dios hace todo nuevo.
Y ya después termina diciendo estas partes, hermano, con respecto a esto. No heredarán. Los que viven de tal manera están siendo engañados ellos mismos porque no heredarán, ¿qué? El reino de los cielos. Y para terminar, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es algo tremendo cuando hablamos de todas estas cosas con respecto, y fíjese, es para entrar a lo que es el tema de lo que la salvación en sí es. Y déjeme decirle que la doctrina de la salvación en el original se llama soteriología, que muchos de nosotros la definimos o la traducimos como la doctrina de la salvación. Es el tema mayor de las Escrituras. Desde un principio hasta el fin podemos ver que Dios siempre tuvo a bien una salvación, un plan para el hombre de redención, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y se centra en el personaje más importante de la Biblia. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo, que viene por medio de Él completamente la salvación. Incluye la obra completa de la redención, que estuvimos viendo esa palabra, redención, ¿se acuerdan? El precio, que alguien pagó el precio por nosotros, ¿no? O sea, que nosotros teníamos que pagar, pero fue Él que tomó esa parte, Él, divina para nosotros, hombres pecadores y alejados de Dios. Es sumamente importante entender correctamente esta doctrina de la salvación, que es la soteriología. Y bueno, para no confundirlo más, habla de un tratado o ciencia o estudio acerca de la salvación, de ser salvos. Cualquiera que enseñara un evangelio de salvación diferente del que es enseñado en la palabra de Dios acerca sobre sí una tremenda maldición acarrea, sean creyentes o ángeles. O sea, no se puede, simplemente tiene que ser los términos de Dios, como Gálatas capítulo 1 versículo 18 lo dice de esta manera. Esa es otra versión, pero se lo leo de la versión, no, ese no es, tengo otro versículo, pero bueno, vamos a entrar con respecto a esto. Ese es otro versículo, me adelanté. Los términos de esta palabra en el Antiguo Testamento de salvación, usted lo puede apuntar, que es en el término yashá, que viene siendo salvación, rescate, liberación, libertad de una opresión al proporcionar un espacio amplio. Ese viene siendo en el Antiguo Testamento. También aplica para restauración de la salud, el remedio, sanidad, una cura, medicina. ¿Se acuerdan cuando Jesús venía y le decía, tu fe te ha salvado, pero primero había sido sanado, pero después regresaba la persona y tu fe te ha salvado? Entonces vemos que aplica para tanto lo físico, a una cura medicinal o una tranquilidad, una liberación. El pueblo de Israel no fue salvo porque siguió estando en lo terrenal, pero fue salvo de la opresión, de la esclavitud de Egipto. ¿Se acuerdan? Ahora nosotros hemos sido salvos, a veces mucha manera, de que cuando decimos, ala, tuve un accidente y me salvé, y sale el cristiano todo sabio, ¿no? Pues no, que ya era salvo. ¿Sí me entiende? O sea, a veces tú no empleas la palabra salvación para decir de ese aspecto, más bien de esa manera, sino fui salvo del accidente. O sea, claro que soy salvo, pero fui salvo del accidente, simplemente. Pero se puede utilizar esa manera de salvación. Pero en el Nuevo Testamento, en el griego, está la palabra sozo o soterión, que también implica esta palabra de salvar, sanar, curar, preservar, mantener, estar seguro o sano. En lo que es la palabra soterión, es rescate, liberación. O sea, le estoy dando estos conceptos o estas palabras, significados, para que entienda lo que la salvación, la palabra aparece en la Biblia muchas veces, pero nos da ese rescate, esa liberación, la entrega, salida o la preservación, simplemente. Soteria, también aparece la palabra como salvación, como soteria, y su significado es la salvación de Jesucristo. Abarca la totalidad del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sale? Eso es algo que
aparece en la palabra de Dios de espíritu. O sea, no nada más hemos sido salvos en cuanto a nada más mi cuerpo, sino Él habla también de que seremos un cuerpo glorificado, y nuestro espíritu y nuestra alma, o sea, todo nuestro ser completamente. Esta palabra salvación o soteria aparece en el Nuevo Testamento 45 veces y se usa universalmente para designar la salvación cristiana y utilizar el término para nombrar la doctrina de la salvación, soteriología. Okay. Ahora, voy avanzando. Juan 3:16 lo vimos así a grandes rasgos, y vimos esa parte, porque de tal manera, pero voy a preguntar, ¿cuál es la fuente de salvación, hermanos? ¿Cuál es nuestra fuente de salvación? Según Juan 3:16. Sí. El amor de Dios. El amor de Dios. La fuente iniciativa de la salvación está en ¿quién? En Dios mismo. Claro, se llevó a cabo a través de su Hijo, ¿no? Pero el Padre fue el que, por eso dice, porque de tal manera amó Dios. Entonces, la fuente, esto es para sentar un poquito bases con respecto a nuestra salvación, pero la fuente de la salvación e iniciativa de la salvación no es porque por nosotros o porque nosotros la merecíamos, no, nosotros no merecíamos más que la ira de Dios y la condenación eterna, pero Dios, de una u otra manera, en su misericordia con Jesucristo y el Espíritu Santo, Él es la fuente, y la iniciativa de la salvación está en Él. Y ahí mismo lo dice Juan 3:16. Dices, bueno, ¿tú por qué tú eres salvo? Bueno, es que yo no tuve la iniciativa. Dios fue el que me buscó, me amó, y de tal manera me amó que ahora creo en su Hijo Jesucristo y soy salvo. No por mis obras ni por lo que yo haya hecho, simplemente la fe vino por su palabra y yo me entregué, me arrepentí, me humillé. Su amor y su gracia son las características más importantes de su salvación. ¿Estamos de acuerdo? Podemos añadir algo más, pero este es un punto o un comentario que puedo decir, que su amor, porque vemos algo ahí. ¿Se acuerdan? ¿Qué ve usted en Juan 3:16? Amor y gracia inmerecida. ¿Sí o no? De tal manera amó Dios al mundo, amor. Dios es amor en esencia. Dios no necesita regalarle a usted chocolates para que haya más amor en Dios, como los ositos cariñositos, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esa serie? O de esa serie, hoy nomás, ya estamos bien enmileniados a esa caricatura, los ositos se hacían con su corazonzote ahí iluminando, ¿no? Dios es, en esencia, es amor. Pero vemos la segunda parte, la gracia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito por ti y por mí. Creámoslo o no lo creamos. Es más, la decisión la tomas tú. Tú decides, voluntariamente tú decides o rechazar ese amor y esa gracia, o rechazarlo o aceptarlo por la fe en su palabra, que Él nos perdona. La base de la salvación, ¿cuál es? El fundamento de nuestra salvación, hermanos, ¿cuál es? ¿Cuál es la base de nuestra salvación? ¿Alguien me puede ayudar? La fe en Cristo. Acuérdense que la fuente es la iniciativa de Dios mismo, su amor y su gracia. ¿Sale? Nada más piense un momento, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Cuál es la base en el dar? La muerte de Jesucristo en la cruz. ¿Sí me expliqué? Nosotros creemos en la muerte, creemos en la cruz, que Cristo murió ahí, que Él dio su vida por nosotros. Esa es nuestra parte de nuestra creencia o convicción, de que sin muerte no hay derramamiento de sangre y no hay perdón de pecados. Pero Jesucristo, el fundamento de nuestra salvación es la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. De nuestra salvación. Ahí está en Hechos capítulo 4, versículo 12. La muerte de Jesucristo, Hechos 4:12, Hebreos 5:9, pero también en la base de la salvación, como lo dije, debía de haber un derramamiento de sangre, y está en su misma sangre.
Nuestra salvación está en eso. Y eso, si ustedes lo ven y leen en todo el Antiguo Testamento, se ve desde allá. ¿Qué hacían los sacerdotes? Bueno, mataban un corderito sin mancha, no quebradito, ni nada. O sea, el más bonito. Bueno, es más. ¿Qué hizo Abel? ¿Qué presentó Abel? Un cordero. ¿Sí ven? O sea, el cordero inmolado, sin mancha, puro, santo, ese era Jesucristo. Entonces, vuelvo al principio. La base de mi salvación no está en que yo diezme más, en que yo me mantenga más y que muchas cosas más, o que cuánto yo dé, porque eso lo hacemos, ¿sabe por qué? Por gratitud. Porque es un privilegio hacerlo. Servir, tocar, predicar, todo lo que hacemos, levantar un papelito, venir y darle comida a alguien, o venir y servir a alguien, venir y ayudar a alguien, o lo que sea, eso es simplemente en retribución, poquito de lo que Dios ha hecho por nosotros. Es un privilegio hacerlo. Entonces el fundamento de mi salvación no está en lo que yo pueda ofrecerle a Dios después o mantenerla, sino está basado y solamente basado en la muerte de Jesucristo y en su misma sangre. That's it, es todo. Como Hechos 4:12, me voy a saltar los textos, pero lo pueden leer, y su misma sangre en Hebreos 9:12. Acompáñame a 9:12, Hebreos 9:12. Ese vamos a leerlo. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Fíjense qué profundo es esta palabra. Y no por sangre de ¿qué? De machos cabríos. Perdón, de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ese es nuestro Cristo, hermano. La salvación de la humanidad, hermano, ya ha sido provista para todo el mundo, ciertamente. Pero dependerá individualmente de ti y de mí si tú la tomas o la rechazas. Entonces, ahí es donde usted vuelve a Juan 3:16, 17, 18, 19, 20, y usted va a ver, porque dice, Cristo no vino a condenar al mundo, pero después habla de, bueno, mas los que no creyeron serán condenados. ¿Sí ve la grandeza de la salvación? De lo que Cristo hizo por nosotros, pero entra algo más, su demanda, o como evidencias. La salvación demanda algo, fe. Y esto es, la salvación es para todo aquel que cree. Es necesario creer en la obra de la cruz y tener fe en Jesucristo. La fe viene por medio de creer en el Evangelio. Romanos 1:16. Así lo dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo, y vuelvo a tomar una parte, ¿no? Porque a todos nos gustó de que oráramos y que alguien nos viera y que nos pagara el lonche. No me avergüenzo del Evangelio, pero ahí te vas a dar cuenta de qué poder habla. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Quién es el que puede cambiar vidas? Dios. ¿Quién es el que puede hacer de ese hombre enojón, testarudo, necio, y haga un hombre blando, un hombre amoroso, un hombre entendido, un hombre sabio y todo? Dios lo hace, hermano. O el borracho que dice, no, a veces muchos familias dicen, no, ni volviendo a nacer. Él nace otra vez con la cerveza en la mano. He oído gente así. Él vuelve a nacer con la cara de maloso, de igual. Él ni volviendo a nacer. Ese poder lo tiene Dios, hermano. Y el ejemplo es el escritor. ¿Quién escribió? Pablo. Aquel que veía a los cristianos ser golpeados con piedras y todo, y Dios lo cambió. Así que nunca demos por hecho de que Dios no pueda hacer la obra con alguien. Ahora, vuelvo a repetir, tú tomas la decisión. Tú decides entregar nuestra voluntad a Dios. Porque aquí lo dice, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá.
Creo que voy a parar aquí en cuanto a la demanda a la salvación. La fe viene por medio de creer en el Evangelio, hermanos. Así que, pero hay un alcance, hay cosas que la salvación tiene un alcance. Lo voy a dejar picado con esto, más bien vamos a hablar esto. Son 3 aspectos y tiempos. Escuche bien, la salvación tiene un alcance en aspectos y tiempos. Pasado, presente y futuro. Y es como que, porque tú piensas y yo pienso de que mañana, yo por eso les pregunté al principio, ¿cuántos creen que van a ir a trabajar mañana? Y todos dijeron, pues yo creo, ¿no? Pero tú piensas que Dios no sabe que también puedes pecar mañana. Entonces ahí es donde a veces tenemos que entender que la sangre de Cristo no fue cualquier cosa. Fue la sangre del Cordero Santo, del Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Y también vamos a ver dentro de esto 3 aspectos o 3 cosas o palabras o obras manifiestas en 3 diferentes maneras, que es la justificación, santificación y la glorificación. Lo que en la salvación sucede. En la salvación somos justificados, en la salvación somos santificados, pero también nos promete una glorificación en un futuro. Pero se da la justificación. Ya Dios no nos ve para condenarnos, sino nos ve justos. Y aquí la Biblia lo habla. Pablo cuando escribe a los santos de tal lugar, o Juan también habla, hijitos, santos, amados, y también habla de que ya Dios nos ve santos. O sea, caray, ¿cómo? Si todavía sigo pecando. Bueno, la Biblia nos habla también el apóstol Juan de que si alguno hubiera pecado, fiel abogado tenemos para con el Padre. Y todo eso, entenderlo, lo que verdaderamente hemos sido salvos por medio de la sangre de Cristo. Pero hay, sí o sí, evidencias de cristianos que han sido salvos, hermano. El amor por su palabra, el amor de habitar los hermanos juntos en armonía, de estar en coinonía, de estar en unidad. Y Gálatas te da una lista del que es espiritual o de aquel que quiere ser espiritual con la ayuda del Espíritu Santo, pero de los cristianos que todavía siguen en fornicación, en envidias, en iras y todo, y andan metidos en esos rollos, y dices tú, bueno, Pablo fue directo y dijo, en esto te saco la tarjeta amarilla, o sea, te amonesto. Pon atención a tu vida, pon atención a tu salvación, pon atención a lo que hemos sido rescatados o lo que el Señor ha dado, esa redención de nuestras vidas, de nuestras almas, que ya no podemos seguir viviendo como también Pablo lo dice en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, somos nuevas criaturas. Así que tenemos que trabajar, no para obtener la salvación, sino ocuparnos con temor y temblor en las cosas con respecto a lo que la salvación es, hermano. A lo que la salvación decimos ser. Si antes yo, voy a hablar de mí mismo, yo escuchaba música que no me edificaba, bueno, ¿qué me va a edificar? Si soy que digo cristiano, ¿para qué escucho esa música? ¿No? Digo, es una cosa. O si antes yo fumaba y sé que no me edifica ni es bueno para mi cuerpo, o tomaba, o lo que ustedes quieran ponerle, bueno, ¿de qué me va a edificar? O si antes yo era golpeador o tenía un mal carácter, bueno, tiene que haber un cambio en nuestra vida, sí o sí. Con el transcurso del tiempo tiene que haber un nuevo nacimiento. Y eso, bueno, es otro tema que vamos a alcanzar. Pero en el alcance de la salvación vamos a ver en el aspecto pasado, presente y futuro, cómo es que Dios nos ha salvado de todo eso hasta llegar con Él en la vida eterna. ¿Qué le parece si alguien quiere añadir o quiere comentar algo? No quiero dejar el lugar sin poder abrirlo para que alguien pueda añadir, o si no, para el otro jueves podemos añadir y todo esto, pero vamos a ver más temas con respecto a esto. La demanda de la salvación, acuérdense que es la fe. Dios nos pide simplemente que tengamos fe, y la fe viene por el oír su palabra. ¿Algo? ¿No? ¿Alguien más, hermano? ¿Todo bien? Vamos, hermana. Sí, solo quería agregar que en cuanto a la salvación es una, como decía usted, ¿verdad? Es una constante transformación en nuestras vidas, que esa transformación nos va preparando y nos va llevando a una santificación.
Y esto, cuando se empieza a dar esa santificación constante en nuestra vida, nos va preparando a esa glorificación, que es ya la culminación de, como decía Pablo, de nuestra carrera en la fe. Se me adelantó, hermana. No, pero está bien, o sea, es la parte que es un proceso, ¿no? Aunque este es el poder de Dios maravilloso, que Dios nos ve santos. Y no es porque vayamos en la vida de que yo soy santo y más puro que aquel, porque ayuno tanto, porque leo. No. ¿Saben por qué es? Porque Dios nos ve a nosotros, ve a su Hijo. No es nosotros, hermano. O sea, no es nosotros. O sea, es lo que debemos entender. Es el Espíritu, el Espíritu Santo en nosotros, y el Espíritu Santo nos anima. Hay que orar. Hay que esto. O sea, nos anima no por ganarnos las bendiciones, porque ya somos herederos juntamente con ¿quién? Nada más que no nos la creemos. Ahí la importancia de nuestro testimonio. Yes, es ahí la importancia de qué clase de fruto es el que reflejamos hacia los demás. Porque la palabra de Dios dice que un árbol malo va a dar frutos malos. Y si nosotros, nuestro comportamiento no da esa evidencia de la gracia de Dios en nuestra vida, es ahí donde a veces surge, yo en lo personal, surge esa pregunta: ¿realmente es cristiano? Porque pues su palabra no concuerda con su comportamiento, lo que dice no concuerda con su testimonio. Entonces la salvación, si bien es cierto, es una gracia inmerecida, es un regalo de nuestro Dios, pero conlleva una gran responsabilidad en cuanto al testimonio que damos, no de nuestro comportamiento, sino que reflejamos a Cristo en nuestra vida. Amén. Algo que me doy cuenta rápido para terminar, sé que agarré un poquito más de tiempo. No sé cuántos de ustedes sepan de construcción. Yo creo que muchos, a lo mejor. Yo cuando voy a la tienda Sherwin-Williams, ¿usted puede reconocer a un pintor o no? ¿Por qué? ¿No? O sea, sencillo, ¿no? Ahora, ¿puede usted reconocer a un cristiano afuera en la calle? Pregúntese. ¿Puede reconocer a un mecánico usted? Anda todo engrasado, ¿no? A veces. Oh, ok, un pseudo mecánico, un pseudo cristiano. O sea, se pone interesante en cuanto a esto porque tú dices, por tus frutos te voy a conocer. Ahora, no se trata de que será cristiano como para condenación, sino no es para, porque eso es solamente el Espíritu Santo, eso es solamente Dios, pero los frutos hablan. Por eso le digo, puede usted reconocer a un pintor en lo personal, y no lo digo para, simplemente yo en mi trabajo me veo muy diferente, mi ropa y todo, y yo creo que cada uno de ustedes igual, en su trabajo, siempre preguntan, ¿eres pintor, verdad? Pues sí, pues ando con todo el coquín y con toda la pintura en la camisa y todo, entonces, no, sí le hago a la pintura, y digo, bueno, y como cristianos, la misma Biblia nos habla, ¿no? Que seamos, bueno, no que nos habla de esa manera, pero alguien comentó, somos de una manera cartas, sí, la Biblia lo manda a decir así, pero alguien dijo, no, tú eres una Biblia andando. Debemos de hacer una Biblia andando, no por el conocimiento. Entienda esto, porque a muchos a veces queremos contender afuera. Es que tu denominación y tienes textos fantásticos, pero ¿qué de Cristo, hermano? ¿Qué de ser humildes? ¿Qué de ser bondadosos, mansos y humildes de corazón? Y eso lo dijo un personaje muy famoso. ¿Quién lo dijo, hermano? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y nosotros decimos que somos cristianos, ¿no? Y vamos aprendiendo, hermano. Tampoco se me agüite y decir, no, entonces, ¿quién podrá? Bueno, tampoco seamos de que a quién iremos, o sea, si solamente tú tienes palabras de vida. Eso lo dijo Pedro, ¿no? Vamos a orar para ser despedidos. Gracias te damos, Dios mío. Gracias por la ofrenda. Gracias por la ofrenda de labios, de corazón humilde y sencillo, Señor. Te ruego que también la ofrenda de cada uno de mis hermanos, que así como haya prosperado, de lo mucho que tú nos das, Señor, te damos, Señor. Te damos para que tu reino, tu gloria siga, Señor, esparciéndose. Gracias por los que pudieron llegar y vencer, Señor, que es una de las ofrendas, Señor, que más podemos darte, Señor, nuestro
nuestro tiempo, apartar este tiempo para ti, para aprender en tu palabra, para mirarnos los unos a nosotros, para poder entender un poco más tu mensaje, Señor, el Evangelio, Padre. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, bendice su trabajo, sus vidas, y si está bien, Señor, en el día de mañana, cada uno que ellos prosperen en su trabajo, darles paciencia, darles fuerza, Señor, porque sabemos que solas las fuerzas vienen de ti, Padre. Guíanos, guárdanos en tu palabra, Señor. Bendice nuestro entrar y nuestro caminar, Señor. Bendice nuestro entrar y nuestro salir de nuestros hogares. Guarda nuestros vehículos, Señor. Padre, te pido que seas con cada uno de ellos, Señor, y también te pido que les des gracia delante de ti, Señor, que nos des gracia para presentarnos delante de ti cada mañana, cada anochecer, cuando se levanta el sol y cuando se levanta la luna, Señor. Seamos agradecidos, pero también danos gracia delante de los hombres para predicar tu mensaje, para dar un abrazo, para dar una sonrisa, para, Señor, a veces estando enojados, Señor, podamos decir Dios te bendiga, o bendecir a aquellos que se nos atraviesan o que nos hacen o quieren hacer daño. Seamos gente de bendición, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gusto verlos. Pasen buenas noches.